Así es. Bueno, entonces, de nuevo, bienvenidos todos al sexto encuentro del texto y sus lectores. Recordemos que en este año el lema de nuestro evento es el placer de aprender leyendo y que nuestro objetivo, nuestro propósito es generar un espacio para valorar el placer de la lectura y su aporte a la construcción de conocimiento, el arte y la cultura. En esta oportunidad nos encontramos en el último evento del día de hoy, del evento, y vamos a crear un espacio de mucha riqueza, porque tenemos invitados de diferentes carreras, diferentes programas, diferentes roles. Tenemos decanos, profesores, un estudiante. Entonces haremos una conversación muy amena y muy nutrida sobre el tema de la lectura en relación con la construcción del conocimiento. Antes de entrar en materia, quisiera saludar a nuestros invitados. Primero que todo, saludamos a la profesora Marta Cecilia Torres, investigadora del programa de diseño digital y multimedia. Acá nos acompaña. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Aquí un poquito nerviosa para hablar de la lectura. Bueno, tranquilo. Vale. El profe Julio César no ha llegado, ¿no? Bien, entonces saludamos también a Germán Andrés Gutiérrez. Él es estudiante de la Facultad de Derecho. Saludo para Germán. Muy buenas tardes para todos. Igual que los nervios de la profe Marta, hablar de lectura entre expertos es algo muy difícil. Pero muchas gracias por la invitación. Vale, listo. Bueno, también saludamos al profesor Carlos Ariel Alzate Orozco. Él es decano de la Facultad de Administración y Economía. Mucho gusto, Daniel, y a todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. También contamos con la presencia de la profesora Claudia Giselle Espejo Gómez. Ella es profesora de la tecnología en asistencia gerencial, sede presencial, sede FUNSA. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy caluroso para todos desde el municipio de Funza, con mucho frío, pero con muchas expectativas de este encuentro para intercambiar conocimiento con los expertos. Bueno, gracias. Y también contamos con la presencia de Vilma Yamile Pulido Páez, la directora de la Biblioteca Central. No sé si nos acompaña, creo que no ha llegado. No ha llegado. No ha llegado. Bueno, entonces como para entrar en materia, planteamos un poco el contexto. Tengamos en cuenta que la lectura tiene diferentes finalidades, ¿no? Tiene diferentes propósitos. Esta mañana tuvimos la oportunidad de escuchar la conferencia del profesor Juan Alberto Blanco, en la que nos presentaba diferentes matices de la lectura como generadora de placer. Y profundizamos sobre muchos tipos de placeres al momento de leer. El del eros, el del dolor, el del extravío, el de la locura, ¿sí? Y muchos más. Aparte de la lectura como generadora de placer, podríamos conversar sobre otras funciones que ella tiene, ¿no? La más común y la que más podríamos pensar es la lectura como herramienta de comunicación, ¿no? Para transmitir información entre un ser humano y otro. Es como la más conocida. También la lectura como medio de catarsis, ¿no? Cuando nos vemos reflejados, vemos reflejado nuestro sentir en los sucesos de un personaje, ¿no? O en las emociones de él. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre otra función de la lectura, ¿no? Que es la lectura para construir conocimiento. ¿Sí? Este es un diálogo que tiene gran importancia, gran relevancia para nosotros, teniendo en cuenta que la mayoría del conocimiento que circula en la universidad circula a través de los textos escritos, ¿no? Entonces, por eso quisiera comenzar con esta primera pregunta para ustedes, que es, ¿qué papel juega la lectura en la construcción de conocimiento? ¿Les parece? Podemos ir con el orden en el que los nombré ahorita, o si desea alguno postularse, si alguno desea empezar, también es válido. Si desean, podemos empezar con la profesora Marta. No quieren empezar, hay nervios. Bueno, pues con respecto a la pregunta que haces, yo creo que
pues primero hay que decir que la lectura es un proceso y que el individuo se relaciona con una información y procesa esa información conforme a lo que le interesa a él como individuo. Entonces, pues sabemos que pues, los textos como tal son la principal herramienta en términos investigativos para construir conocimiento y que cuando hablamos de lectura, pues generalmente estamos, o sea, nuestro cerebro inmediatamente piensa en el libro, en el texto escrito, ¿sí? Pero yo creo también que existen infinidad de lecturas. O sea, no solo leemos libros, también leemos personas, también leemos objetos, leemos espacios, leemos sentimientos, no sé, pues leemos muchas cosas, pero siempre lo leemos conforme a lo que nosotros somos. Y eso implica pues una interpretación, ¿cierto? Interpretamos eso que nos rodea, esa información, y con base en esa interpretación, pues nuestro cerebro construye nuestro propio conocimiento. Entonces creo que en ese sentido, pues nuevamente el papel de la lectura es fundamental. O sea, estamos leyendo todo el tiempo y eso es lo que nos lleva a generar conocimiento como tal. Y pues entre otras cosas en nuestro medio actual, estos medios digitales, pues la información llega por montones, ¿cierto? Y llega en diferentes formatos, con muchos formatos diferentes. Entonces ahí también nosotros tendríamos que preguntarnos es, más que qué leemos, es para qué leemos, ¿cierto? Porque en el sentido en que nosotros podamos darle a la lectura un fin, un propósito, en ese sentido es que es posible que la lectura realmente nos sirva para construir conocimiento, ese propósito que le damos. Y pues, porque de alguna manera podemos decir que lo que no estaría bien es leer por solamente leer, ¿cierto? En la medida en que le damos un propósito a la lectura, sea lectura en las redes sociales o ver videos en YouTube o, bueno, cualquier otro medio de comunicación en estos medios digitales que hay tantos, pues depende de realmente para qué lo hacemos. Y en esa medida, pues creo que se puede construir conocimiento con todo lo que leemos, si tenemos claro el propósito, el objetivo de por qué leemos. Perfecto, muchas gracias. Sí, muy interesante esa visión de la lectura, ¿no? No limitarla simplemente al texto escrito, sino ampliarla un poco más a todo lo que se pueda interpretar, ¿no? Es una visión un poco más amplia, más nutrida. Muy bien, muchas gracias. Vamos con el profesor Carlos Ariel. Muchas gracias, Daniel. Bueno, yo sí siento que uno aprende y que la lectura es la base de todo el proceso de aprendizaje. Y lo voy a explicar teniendo en cuenta como tres aspectos importantísimos que a lo largo de esta construcción de carrera profesional que cada uno de nosotros hemos hecho, podemos definirlo. Yo creo que uno tiene diferentes tipos de lectura, ¿no? Y yo particularmente los llamo así porque siento que el primer tipo de lectura es esa lectura disciplinar, la que está relacionada con nuestras profesiones. Ese interés que nosotros mostramos en todas las producciones científicas y todos los resultados de investigación y los avances que hay en cada una de nuestras profesiones, en administración, en bacteriología, en economía, en contaduría, y en cada una de nuestras profesiones hay una lectura que es importante y que además alimenta cada día nuestro nivel de conocimiento en cada una de nuestras áreas. Pero también hay una lectura, y yo me he atrevido de pronto a llamarla esa lectura en emergencia, esa que en algún momento de nuestros desarrollos profesionales y personales necesitamos de urgencia invocar algún conocimiento específico sobre algo que no tenemos certeza y pues nos obliga inmediatamente a hacer esa búsqueda de información y esa lectura prioritaria que hacemos y yo creo que lo hemos vivido sobre todo cuando asumimos cargos de dirección y cuando asumimos cargos de alguna relevancia jerárquica y aparecen temáticas del día a día que nos empujan a que tenemos que estar investigando y que tenemos que estar abordando esas lecturas de esos temas que de pronto no conocemos o que no tenemos esa
ese conocimiento específico y en el momento, ¿no? Pero hay un tercer tipo de lectura que esa es la que más uno diría que es la que nos apasiona, ¿no? Que es la lectura por pasión, que son esos géneros que a todos nos interesan y que de alguna manera llaman mucho la atención. En el caso particular, a mí me gustan mucho las novelas de ciencia ficción y las novelas que tienen que ver como ese tinte de espionaje, ese tinte investigativo, y que son ese tipo de lectura que lo transporta a uno en tiempo, espacio, y que muchas veces lo devuelve a uno a escenarios y que incluye uno, y que incluso uno se incluye dentro de la lectura y hace parte de esa narrativa, de esa forma de expresión del autor, se identifica con uno con los escenarios, con la situación que está viviendo, y muchas veces uno siente que está dentro del libro y que está dentro de esa lectura. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que en esas tres tipos de lecturas, uno está haciendo una línea de aprendizaje permanente en cada uno de esos campos, sea una lectura porque es de su disciplina, porque es de su profesión, sea una lectura porque le tocó aprender hoy de un tema legal, por ejemplo, al contestar un derecho de petición, ir a consultar las normas, y que es esa lectura de emergencia que nos tocó hacer el día de hoy porque había algo que responder y había algo nuevo que aprender. O esa lectura que utilizamos en nuestros espacios de esparcimiento y que es esa lectura que nos apasiona, esa lectura que nos encanta, que nos transporta a lugares en que no hemos estado, a vivir experiencias que quizás no hemos vivido, y pues de esa manera puedo yo aportar a este panel respondiendo a la pregunta que nos ha hecho Daniel. Muchas gracias, doctor Carlos. Muy interesante su punto de vista. Muy bien, vamos con Germán. Bueno, ¿qué papel juega la lectura en la construcción de conocimiento? O sea, yo pienso que son dos palabras que no se pueden separar. Yo no hallo el conocimiento sin la lectura, sinceramente. En un principio, en el origen de la historia, de pronto no existía, como decía la profesora Marta, un libro, pero se leían los actos de la otra persona, se imitaban los actos de la otra persona y se guardaban. Posteriormente tú replicabas esos actos y alguien más te leía a ti, lo replicaba y construía sobre eso. Entonces yo pienso que la lectura es la forma de transmitir conocimiento, y al transmitirlo damos unas bases para crear conocimiento. Respecto, volviendo hacia el pasado, los jeroglíficos, por ejemplo. Los jeroglíficos tenían una función, tenían muchas funciones, mejor dicho, o sea, podrían hablar de historias, podrían hablar de lugares, de dónde encontrar comida, de dónde encontrar suplemento, refugio, cómo hacer fuego, pero también existían jeroglíficos que contaban historias con que, en fin, yo de pronto es algo sentimental, pero darle consejos a las generaciones futuras de por dónde ir, por dónde no ir. Y actualmente es lo mismo. Básicamente, cuando uno está leyendo, está escuchando a la otra persona, está viviendo las experiencias del autor. Incluso cuando uno está en una clase, por ejemplo, y el docente es escritor, cuando uno lee al docente y posteriormente vuelve a una clase, no lo ve igual. Todo se le facilita, la clase la ves de la postura del docente y todo se le facilita muchísimo. Son dos conceptos que no se pueden separar, y la lectura termina siendo la única forma de perpetuar el conocimiento. Digamos, yo no sé, me imagino en un momento hubiera un super meteorito y llegan a quedar ciertas bibliotecas, ciertos libros. Imagínense nosotros encontrar un libro de otra generación. Sería hacer un viaje en el tiempo y descubrir cómo fue, qué hicieron. Incluso podríamos determinar por qué se extinguieron simplemente a través de un proceso de lectura. Básicamente esa es mi propuesta, y no considero que pueda existir una construcción de conocimiento sin que esté por medio de la lectura, bien sea una lectura de textos o una lectura de actos o una lectura de imágenes. Siempre tiene que existir la lectura para que se pueda seguir desarrollando el conocimiento. Claro, es como esa visión sociohistórica de la lectura, ¿no? Lo que comentaba Vygotsky frente al lenguaje, en relación a que el lenguaje no simplemente sirve para comunicarnos, sino que cuando uno aprende una palabra, uno adquiere todo un pasado histórico, toda una construcción histórica de esa palabra. Asimismo ocurre con los textos, ¿no? La posibilidad de transportarnos a otros mundos, otras situaciones, otras experiencias. Muy bien, gracias. Vamos con la profesora Claudia. Bueno, yo creo que frente a este interrogante de qué papel juega la lectura, pues juega un papel
creo que es supremamente importante, ya que considero que la lectura es el instrumento para desarrollar el pensamiento del ser humano. El ejercicio de la lectura se extiende mucho a visualizar el mundo, interpretar el mundo a través de las palabras, cómo nuestros estudiantes y cómo nosotros podemos transportarnos, como bien lo dicen los compañeros, a una situación, a un momento, pensar y relacionar ese conocimiento para apropiarnos e involucrarnos a sí mismo de un proceso y de un momento histórico. Digamos que este proceso es indispensable irlo llevando de la mano con, ¿qué? Con la escritura, porque para mí va cogido de la mano la lectura y la escritura. Y ustedes mismos lo han mencionado al decir, bueno, cada uno tiene el gusto por un tipo de texto o de lectura. Entonces, qué bueno también poderlo reflejar a través de la escritura. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa habilidad y no la desarrollamos? O de pronto en el momento de hacer la lectura nos cuesta mucho escribir lo que pensamos frente a lo que leemos. Entonces, como bien lo dice Stanislao Zuleta, que me encanta mucho frente la posición que él toma frente a estos dos aspectos, como es la lectura y la escritura, la lectura implica escritura. Se lee para escribir y se escribe para leer. Bien lo dice él, no solo el que escribe realmente lee. Entonces, miren que ese ejercicio del conocimiento va más allá de la interpretación de unos códigos, sino también el cómo nosotros desde nuestra perspectiva podemos colocar nuestro punto de vista y escribir también. Leernos a nosotros mismos es un ejercicio muy interesante y que a veces no lo hacemos, sino leemos lo de los demás, pero ¿dónde leemos lo de nosotros? Y ese instrumento precisamente, la lectura, pienso que no puede ir desligado de la escritura, porque nos aportan muchísimo y digamos que nos direccionan en algunos casos aspectos importantes de las experiencias que se desarrollan y definitivamente que algo que mencionaba la profe Marta también es que nos permite interpretar el mundo, ¿sí? Y a veces esa riqueza la desperdiciamos y obviamos muchas cosas que nos brindan a nosotros una amplia gama de conocimiento. Hay que deleitar lo que escribimos, lo que leemos y definitivamente que permanentemente, diariamente estamos construyendo conocimiento a través de estas dos habilidades comunicativas. Pienso que ese es mi punto de vista. Y muchas gracias. Interesante la visión de una lectura creativa, ¿no? La lectura productiva, que es la lectura en la que realmente el lector es un ser activo, ¿no? No simplemente un ser pasivo que decodifica simplemente unos significados y ya, ¿no? Muchas gracias. Bien, creo que ya llegó la profesora Vilma Yamile, ya nos acompaña por acá. Profesor Daniel, muy buenas tardes. Cordial saludo para todos en esta sesión tan importante y con alguna preocupación de conectividad, pero bueno, ya estamos acá. Entonces, pues estamos en la segunda pregunta. En la primera, la de qué papel juega la lectura en la construcción de conocimiento. Bueno, profesor, muchas gracias. Pues primero agradecer la invitación tan gentil del Centro de Escritura Telar y obviamente esta primera pregunta es muy interesante porque pues la lectura juega un papel importante en la construcción del conocimiento. Es un medio maravilloso del aprendizaje porque pues permite acceder al conocimiento en las diferentes áreas del saber. La lectura pues tiene una gran importancia en la generación del conocimiento, fortalece el desarrollo intelectual, mejora la capacidad lingüística y permite pues la comprensión de textos. También invita a mejorar la gramática, el vocabulario y la escritura de las personas. Considero también que ayuda a aumentar la curiosidad y el conocimiento de distintos temas.
La lectura pues estimula el razonamiento y la capacidad memorística de las personas, aporta la capacidad del pensamiento crítico y la confianza a la hora de hablar. Sobre este tema, la doctora Caterine Flores, doctora en educación y docente de la Universidad Santiago de Chile, señala que la comprensión de un texto involucra conectar la información nueva con los conocimientos previos del lector, de manera que éste pueda construir una representación mental de lo leído. Cuando una persona lee, se produce una interacción muy significativa porque su contenido se integra a sus conocimientos generales, ampliando el conocimiento del mundo. Por lo tanto, en esta área se plantea que los aprendizajes adquiridos a través de la lectura, ya sea dentro o fuera del aula, se utilizan como base para la construcción de otros conocimientos cada vez más complejos y abstractos. Con lo anterior, pues nos aproximamos a la respuesta de la pregunta: ¿qué papel juega la lectura en la construcción del conocimiento? Considero que la lectura es la columna vertebral para construir conocimiento, para la academia, para la investigación, para el bienestar social, cultural, económico y tecnológico. La biblioteca de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca está trabajando en este sentido y estamos articulados con el nuevo plan de lectura, escritura y oralidad para Bogotá. Este plan se denomina Leer para la Vida. Por ello, el nuevo plan de lectura, escritura y oralidad, Leer para la Vida 2021-2023, es la apuesta del distrito para promover y formar, desarrollar y fortalecer las competencias lectoras de los bogotanos. Los invito a visitar y consultar la Biblioteca Nicol Mayor. Sin duda, es el lugar para sacar el máximo provecho a nivel académico y profesional. Bien, muchas gracias, profesora Vilma Yamile. Podemos pasar ahora a la siguiente pregunta, que es: ¿cuál es el fundamento epistemológico de la lectura en los programas? En otras palabras, ¿cuál es el uso práctico de la lectura? ¿La lectura realmente se relaciona con el placer? ¿O más bien en el contexto educativo se reduce al deber? Y no sé si alguno desea empezar. Nadie se atreve. Pues esta pregunta también es muy interesante y me permito resaltar la función epistémica de la lectura, la cual se nutre de diversas posturas que se adoptan al leer, porque esa postura puede dirigirse a leer con una mirada crítica, leer para informarse, leer para identificar las tesis del autor, leer enfocando la atención en la información que puede extraer, leer centrado en la atención en las vivencias y en los sentimientos. Es así que el uso y las prácticas de la lectura son a nivel social y hacen parte de una historia y tradición. El ser humano que usa la lectura logra varios beneficios y algunos de ellos ya lo hemos mencionado. Al leer aumenta la autoestima, fortalece la mente, aumenta el vocabulario, mejora la comprensión lectora, estimula las relaciones sociales, además de alimentar la imaginación y favorecer la concentración. La lectura se usa para ayudar y mejorar algunas habilidades sociales, como la empatía. Un ávido lector rápido aprende a identificarse con los personajes de la historia que lee. De otra parte, la lectura realmente se relaciona con el placer, o más bien con el contexto educativo se reduce al deber. Considero que la lectura sí se relaciona con el placer y en el contexto educativo también, como lo menciona el Centro de Escritura Telar en su folleto de este magno evento del sexto encuentro de textos y lectores. Se establecen lazos entre el placer de la lectura
y el aprendizaje. El placer de leer conduce a aumentar la curiosidad y el conocimiento. A nivel educativo nos mantiene informados y nos especializamos en áreas de interés para ser mejores profesionales en las diferentes disciplinas del saber. Despierta nuestra imaginación, alimenta la inspiración para lograr obtener buenas ideas. Es decir, generar nuevo conocimiento para el bienestar de la sociedad. Finalmente se deduce que existe una conexión del placer de leer para construir conocimiento. Y en el contexto educativo se fomenta el hábito por la lectura que permite conectar la experiencia que se tiene día a día con la formación educativa. Y como lo manifestó hoy el doctor Juan Alberto Blanco en su conferencia de los placeres y otras emociones desde la lectura viaje a la logósfera, la lectura es un sabio placer, placer intelectual, capacidad de acercarnos a los hechos para descubrir la sabiduría del conocimiento. Qué bonito dijo esto el apreciado profesor Blanco. Gracias. Bueno, gracias. Bien, le damos la palabra ahora al profesor Carlos Ariel Alzate. Claro que sí, Daniel. Vea, yo sí estoy completamente seguro que en el contexto educativo muchas veces y en ese parámetro que de pronto decía ahorita de que tenemos ese tipo de lectura disciplinar y profesional, en nuestro contexto educativo la mayoría, en un gran porcentaje del tipo de lectura que hacemos tiene que ver con eso, con el deber profesional del saber, del entendimiento de nuestra disciplina. Y en ese orden de ideas, pues como docentes yo creo que tenemos que trabajar un poco en ello porque también tenemos que impulsar esa lectura desde el punto de vista de lo que nos apasiona, porque no todo puede ser 100% lectura técnica, lectura disciplinar, sino que también tenemos que buscar algunos espacios. Y yo recuerdo algunos de mis docentes que incluso he podido compartir con ellos en este mismo escenario aquí en la universidad, porque como egresado de la universidad, pues he tenido ese enorme placer de encontrarme hoy con mis colegas, con compañeros y grandes amistades que he construido aquí en la universidad. Y recuerdo mucho a mi profesor Germán Montoya, que desafortunadamente pues él no está aquí en la Facultad de Administración, está en otra facultad, pero nos hemos encontrado en varias ocasiones. Pero recuerdo mucho, y estamos hablando no de hace 5 años, estamos hablando del año 2003, 2004 más o menos que empecé en la universidad. Y recuerdo aún como esas lecturas que él nos indicaba en clase, que eran lecturas apasionantes porque eran lecturas muy bonitas que se desarrollaban con esa parte del ser humano, ¿sí? Leer Padre Rico, Padre Pobre, por ejemplo, tiene unas implicaciones enormes y un nivel de recordación tremendo porque casi 20 años después aún recuerdo esas lecturas y cómo impactan en la vida de uno. Entonces, yo sí siento que como docentes tenemos una enorme responsabilidad en poder infundir en nuestros estudiantes no solo esa lectura técnica que es importantísima en el desarrollo de nuestras profesiones, sino también esa lectura que alimenta el ser, que da esas pildoritas para la vida diaria. Bien, muchas gracias, profesor Carlos. La profe Marta levantó la mano. Sí, pues yo quisiera hacer mi aporte como siguiendo un poco la idea de lo que nos estaba exponiendo también el profesor Carlos Ariel, y es que yo creo que en la academia nosotros deberíamos pasar del deber al placer. Y en ese sentido el conocimiento pues se construye en la medida en que podemos aproximarnos al conocimiento previo y con ello establecer un diálogo frente a lo que nos interesa, frente a lo que nos apasiona y en ese sentido pues recopilar, es más fácil, digamos, también generar nuestro propio conocimiento. Para mí el placer se relaciona más con los intereses personales, con lo que son nuestras pasiones y con lo que es nuestro talento también. Y en la medida en que nos conocemos a nosotros mismos, también identificamos qué nos apasiona, qué nos motiva, qué nos mueve, y tanto en temáticas como en disciplinas desarrollamos talentos adecuados para dedicar nuestro tiempo y nuestros esfuerzos en esas pasiones y de esa manera identificar en qué nos produce placer.
creo que pues es importante decir que Epicuro decía que el placer es la ausencia de dolor. Y en ese sentido, a veces nosotros el deber lo asociamos con el dolor, ¿sí? Y más en la academia, en nuestra cultura, ¿sí? Y pues de alguna manera ese deber, como nos causa dolor, pues lo hacemos por obligación. Entonces creo que sí tenemos que diferenciar también deber de obligación y entender que el deber está ligado a los derechos y en esa medida pues asumimos como seres sociales esos derechos y nos comprometemos moralmente con los deberes. Entonces, como en ese sentido ético, pues los deberes no deberían ser obligaciones, sino actividades y asuntos derivados de nuestra vida en la sociedad, de nuestra posibilidad de acción en esa sociedad, articulado con eso que nos interesa, que es nuestra pasión, que es nuestro talento, el para qué fuimos hechos. Entonces, pues yo sí he considerado siempre que los estudiantes en la universidad llegan de alguna manera en el peor momento, porque la adolescencia para mí es la peor edad para decidir quién eres, pero también es la mejor edad si nuestro sistema educativo estuviera, digamos, puesto en ese sentido, es la mejor edad para identificar las pasiones y los talentos, y en ese sentido ponerlo al servicio del crecimiento personal y del crecimiento de la sociedad. Esto pues también tiene que ver un poco con Vygotsky en lo que llamaba las zonas de desarrollo, que lo desarrolla también Julián de Zuviría en la pedagogía dialogante, porque es la forma en que cada estudiante construye su propio conocimiento a partir de conocerse a sí mismo y a partir de generar su proyecto de vida. Entonces, en la medida en que cada estudiante en nuestro sistema pudiera, y eso un poco pues para ir al tema también de cómo lo asumimos desde las disciplinas, ¿sí? Si cada estudiante tuviera claro su proyecto de vida y realmente estuviera alineado con sus pasiones, con sus talentos, pues seguro que la lectura para nada le costaba, sería un placer absoluto leer sobre su disciplina, leer lo que los profesores le sugieren, ¿cierto? Un poco lo que decía el profe Carlos Ariel me parece interesantísimo porque se vuelven esas lecturas que realmente nos apasionan y nos llenan, ¿sí? En el sentido epistemológico, pues desde el diseño digital yo diría que pues me remitiría un poco a finales del siglo XIX cuando decían que la Oficina de Patentes de Estados Unidos decía que todo lo que puede inventarse ya ha sido inventado. Imagínense si nos hubiéramos quedado con esa frase, ¿sí? Pues no tendríamos computadores, habríamos pasado esta pandemia, no sé cómo fue en la peste negra, pues, y estaríamos, pues, varados, ¿cierto? Pero este desarrollo, pues, también nos lleva a pensar que gracias que hemos leído, gracias que de alguna manera todo este conocimiento se ha construido a partir de leernos a nosotros mismos y de entendernos, y gracias a eso tenemos los desarrollos tecnológicos que tenemos ahorita. Entonces, pues creo que todo eso está atado también a que la lectura nos facilita aprender del pasado y en esa medida, con esas pasiones y con esos talentos, mejorar el mundo en el que estamos y construir futuro para todos, ¿sí? Esa debería ser la base epistemológica, pues, de todo el tema de la lectura, a mi modo de ver. Sí, más teniendo en cuenta que según la hermenéutica, cada persona lee distinto porque todos leemos con los conocimientos previos que tenemos, ¿no? Con nuestras experiencias, nuestros miedos, nuestras pasiones. Pues claro, es fundamental que a nivel pedagógico contemplemos con qué vienen nuestros estudiantes para poder enganchar con esa pasión. Y acá tenemos una intervención del profesor Over Humberto. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Excuso haber llegado un poco tarde a este espacio tan importante de comentar y presentar ideas frente al tema de la lectura. Yo recuerdo a Estanislao Zuleta
y me quería vincular desde la perspectiva de una lectura recreativa, que después nos puede llevar a una lectura más seria y de mayor detención, que, como él lo indicaba, se va constituyendo en una dificultad, pero una dificultad que nos hace crecer. Y cuando nosotros pensamos en ello, vamos a encontrar algo que muchas veces nosotros, a través de la lectura, queremos llevar a este ser de carne y hueso a esos personajes, y que esos personajes comiencen a deambular a través de un mundo y a posicionarse de ese mundo. A su vez, hoy día también encontramos que procuramos nosotros que ese ser humano que en un momento tenemos en este mundo real ingrese a ese espacio de la literatura y se vaya constituyendo en un ser artificial. Y comenzamos en esa recreación a darle una connotación y un rol a ese ser artificial que procuramos que sea tan igual o aún mejor que ese propio ser natural. Pero algo fundamental de la lectura es ese imaginario que cada uno nos vamos creando, y que hoy día para los jóvenes esa lectura lo lleva a una nueva creatividad, que es algo de lo que se hablaba acá, llevarlo al mundo audiovisual. Muchos no se están quedando con la sola lectura de ese tan importante que ha sido para nosotros el libro, el papel y la tinta, sino quieren irse mucho más allá. Y lo que sucede, la gran reto que tiene el escritor de lograr como encontrar una coincidencia entre la ficción y la realidad. Porque después de que se leen ciertos libros los jóvenes, y hay otros creativos de audiovisuales y llevan esa lectura como la ven a el campo escénico y audiovisual, y a veces quedan desconcertados y desanimados porque ven algo muy diferente en ese mundo audiovisual, o por lo contrario, ese mundo audiovisual los invita a profundizar en otras lecturas. No sé si estoy equivocado, pero hoy uno de los grandes escritores de apellido Mendoza que escribe ha llegado y ha impactado en los jóvenes, tanto que él dice que sus lectores ya crean espacios, clubes, para mirar esos temas que él presenta en los libros y llevarlos al campo audiovisual, o otros creativos de ese espacio poder leer también sus correspondientes obras. Mire que lo otro esencial que se trataba acá es con el oficio que uno tiene. Y debo decir tres cuestiones. Primero, hay una frase importante que siempre la he escuchado. La imaginación es más importante que los conocimientos. Lo otro tiene que ver en el correspondiente sentido que vamos nosotros a identificar a veces en las obras, en la literatura, el rol que nosotros jugamos en esa realidad. ¿Quién no busca el médico en una lectura? ¿Quién no busca el abogado? Etcétera, de tantos roles que se asumen y profesiones. Pero a su vez, también hay otros espacios tan importantes de manejar, que es entre la ficción, la realidad y la historia.
Yo tuve una gran oportunidad cuando realicé unos estudios en la Universidad de Buenos Aires, donde el doctor Ricardo Rabinovich nos invitaba a mirar a través de la lectura el tema histórico, el tema de literatura y nuestra propia profesión. Igualmente el tema de historia. Y realicé un trabajo acerca de, más o menos eso sucedió hacia el año de 1958, donde se da una telenovela que se llama 059, pero a la vez si uno salía de la telenovela y se ubicaba en el mundo de realidad, también en esa época era un gran suceso lo que sucedía con un centro penitenciario que quedaba en la isla La Gorgona. Y fuera eso, dentro de ese correspondiente ejercicio de historia, derecho y realidad, uno encontraba que habían elementos en los cuales uno se identificaba. Y por lo tanto, la lectura es lo mejor que le puede suceder a uno. Todos los días, si uno lee un poco, se adentra en otros mundos y conoce muchos amigos a través de esas lecturas. Gracias. Bueno, usted gracias, profesor Ober Humberto. Bien, le damos la palabra a la profesora Claudia Giselle. Bueno, creo que, digamos, el aporte que cada uno de los compañeros ha hecho de alguna manera nos hace ver que definitivamente la lectura no puede ser un proceso pasivo, sino que por el contrario genera muchísimos aspectos que nos llevan a la práctica. Por eso cuando nos indican que cuál es el uso práctico que damos a la lectura, definitivamente diariamente nosotros estamos llevando a la práctica la lectura desde diferentes puntos de vista. La lectura no solamente a través de lo escrito, sino también de la parte kinésica, cómo el actuar también yo lo puedo leer e interpretar y a su vez generar un conocimiento. Y creo que con nuestros estudiantes hay que hacerles ver que cuando nosotros llegamos a nuestras sesiones o nuestros acompañamientos con un texto para que ellos lo lean, lo analicen, pues es un texto que no es el mismo porque ya ha sido leído muchísimas veces y cada uno le ha dado una interpretación de acuerdo a sus intereses, a sus saberes, y pues que ha sido reformulado, criticado, y qué bueno poder colocar esos términos en el análisis que hagan ellos frente a un texto, mi crítica frente a, pero claro que para nosotros poder hacer una crítica constructiva debemos tener un conocimiento que ustedes han hecho énfasis acá, el conocimiento previo frente a. Y ese conocimiento pues va a llevar a que se descubra un significado diferente, un punto de vista diferente, que nosotros como seres humanos lo podemos construir. No todo lo que leemos es la última palabra. Hay cosas que van más allá, que las podemos construir y generar en nuestros estudiantes precisamente eso, el gusto para escribir, para leer. No hacerlo como un deber, sino como, bien lo indican ahí, como el placer, como una herramienta, un mecanismo de apertura a nuevas ideas, a nuevos conocimientos, como una cajita que al abrirla tengan la posibilidad de encontrar todo lo que ellos quieran encontrar para su vida personal, familiar, social y laboral. Gracias. Bien, gracias, profesora Claudia. Ahora le damos la palabra a Germán. Bueno, a mí me quedó sonando dos cosas muy importantes. La profesora Marta decía que uno no debería escoger la carrera a los 17 años, o al menos no con las condiciones actuales del sistema de educación. Y dos, lo que mencionaba el doctor Ober respecto al elogio a la dificultad. ¿Por qué? Porque en la carrera de Derecho la mayoría de personas entran a una edad de 17, 18 años y uno de los primeros textos que se encuentran es Elogio a la dificultad de Stanislao Zuleta. Entonces me quedó sonando mucho.
nosotros realizamos, y lo digo también a nombre propio y de mis compañeros, la lectura en un primer momento y encontramos como un escrito de autosuperación, por decirlo así, como un bestseller denominado, así como tú puedes ser mejor, tú puedes... Y en la primera clase, el primer control de lectura, lo primero que nos dijo el docente fue: espero que no me vengan a decir que se trata sobre un libro de autosuperación. Entonces nosotros quedamos como, ya, ok. Ya después de que uno va avanzando, y ahí pues la profesora Claudia bien lo dice respecto a la lectura pasiva o la lectura activa, uno después de 3, 4 años en la facultad vuelve a leer Elogio a la dificultad y se da cuenta que es un ensayo pues, bárbaro, que no tiene nada que ver con esa primera lectura que uno le dio, aunque sea el mismo escrito, las mismas letras, no tiene que ver nada absolutamente con la primera lectura que uno obtuvo. Personalmente, desde la carrera de Derecho, siendo estudiante de Derecho, hay un decálogo de leyes que se deben seguir los abogados, y el primero es estudia. ¿Por qué estudia? Pues porque el derecho se transforma constantemente, y si uno no sigue los pasos de cómo se transforma el derecho, probablemente el día de mañana es menos abogado que hoy. Existen pues muchas disciplinas de conocimiento, pero yo creo que si comparamos, por ejemplo, la matemática pura, la última teoría o fórmula debió salir aproximadamente hace 30 años. En cambio, imagínense cuántos decretos, normas, leyes han salido en el último año con ocasión a la pandemia. Entonces, ¿en qué momento uno como estudiante de Derecho, como abogado, pasa de leer de deber a placer? Es una trayectoria que se da en medida que avanza. ¿Y que lo logra avanzar? Simplemente que los docentes hagan lo guíen a uno de una forma adecuada respecto a cogerle amor a lo que hace. ¿Cómo realizar este proceso? Yo creo que es una de las cuestiones más difíciles que todos tenemos, y que de hecho la mayoría de los docentes busca. ¿Cómo hago que a mis estudiantes les guste lo que yo voy a enseñar? Porque es que todos sabemos que cuando uno estudia algo que le gusta, todo se va a facilitar, todo sabe chévere. Entonces, ¿en qué momento? Durante la carrera yo lo vi, o sea, uno al principio leer una sentencia de 80, 100 hojas era algo loco, o sea, tú decías, no puedo dormir nada, llegaba ahí como tratando de memorizar pedazos, no, busca tal pedazo que él dijo. Ahorita, pues claramente uno se va especializando en ciertas ramas, pero hay ramas de que uno disfruta leer, y, por ejemplo, una sentencia de carácter penal, ustedes enfrentarse a eso es algo muy chévere, porque no la lees como un documento jurídico, sino que tú lees una historia, te imaginas de pronto los hechos que pasaron, cuando escuchas a los alegatos de defensa, de pronto sientes, no, sí, él es una persona inocente, y sientes y lo vives por él y dices, no, pobrecito, lo están inculpando, pero luego cuando va la contraparte, pues no, ese señor es muy mentiroso, yo no entiendo cómo puede. Entonces, eso, en ese momento es que uno pasa del deber de disfrutar, del deber de leer a disfrutar. Y en mi carrera, pues, lo he vivido de esa forma. Bien, bueno, muchas gracias, Germán. Muy interesante ver los diferentes puntos de vista. En este caso escuchamos el punto de vista de Germán, que es un estudiante, y pues para nosotros como profesores es muy valioso también ese aporte. Ahora podemos pasar a la última pregunta, que es: ¿cómo se promueve la lectura desde su dependencia? ¿Sí? O en el caso del estudiante, pues, ¿cómo se ha promovido en su área, en su carrera? No sé si alguno desea empezar. Yo, si quieren, continúo. ¿Sí? Listo. Siguiendo con lo que veníamos, yo creo que a pesar de ser un ejercicio individual, porque la lectura pues puede promoverla un profesor, toda la facultad, toda la universidad. Entonces, desde la forma general, la universidad pues cuenta con grandes programas, pues aprovecho para nombrar el Centro de Escritura, que fomentan dentro de las facultades. Se cortó el audio. Perdimos tu audio, Germán. El micrófono está apagado. Germán, no te estamos escuchando. Creo que es porque desactivaste el micrófono. Te emocionó, Germán, como buen abogado. ¿No me escuchan? Sí. Hola, ¿me escuchan?
Listo, ahora sí, ya. Ahora sí. Continúo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Qué pena. Ok. A partir Sí. del centro de escritura, Germán. Bueno, quedamos en lo más importante. Entonces, este hábito de lectura lo pueden ejercer directamente los docentes o toda la facultad, pero finalmente la decisión es de cada uno de nosotros, ¿correcto? Nosotros, como estudiantes, depende de la trascendencia que le demos a ese consejo que da el profesor, o sea, escuchar a un docente, por ejemplo, hablar de una lectura que acabó de realizar o de su propio libro, lo que mencionaba al principio, tú lo puedes tomar como es egocéntrico o de verdad está disfrutando y quiere inculcar en nosotros ese hábito de lectura. Nuestra universidad y en especial la Facultad de Derecho se caracteriza por tener un perfil profesional para egresados que es graduar abogados de carácter investigador. Y esto pues claramente desde el primer semestre y pues con el PEMSUM siempre hemos tenido seminarios que buscan eso, fomentar la investigación. Y todos pues acá somos conscientes que la mejor forma de fomentar la investigación es a través de la lectura. Ahí sí pues no existe ninguna duda. De igual forma, uno de los requisitos de grado, bueno, ahorita se crearon otros, pero era eso, una tesis de grado. No, para llegar a fomentar una tesis en ambiente jurídico, tiene que leer lo que no calculan, o sea, semestre tras semestre, y uno puede llegar, digamos, al sexto semestre y lee otro autor que tumbó totalmente la tesis que tú tenías, la idea que tú tenías, y eso, a pesar de que es una carga más, tú lo disfrutas porque estás en esa, lo que decíamos al principio, en esa creación de conocimiento, y sabes que lo que tú estás fomentando de pronto puede proveer a los que vienen atrás. Entonces, desde la dependencia, desde la Facultad de Derecho, existe un hábito de lectura que está totalmente ligado pues al quehacer profesional que tiene que realizar un abogado, y un abogado investigador. Bien, muchas gracias, Germán. Para variar el orden de las participaciones, le podemos dar la palabra a la profesora Claudia. Justo la estaba pidiendo. Sí. Bueno, digamos que esta pregunta nos deja a nosotros una gran tarea y una gran responsabilidad frente al proceso que hacemos nosotros diariamente con nuestros estudiantes. Además que es un reto el seguir motivando a nuestros estudiantes a leer, pero no leer por leer, sino leer para aprender, leer para hacer, leer para ser, ¿sí? Pienso que la motivación es uno de los aspectos más importantes que nosotros tenemos que trabajar desde nuestro quehacer, buscando que el estudiante sienta gusto, sienta placer por leer, independiente de lo que tenga que leer, pero ese tenga es porque le nace y porque considera que esa lectura hace parte de su formación integral. Nosotros nos enfrentamos a estudiantes con miles de cosas en la cabeza que a veces la lectura es lo último en lo que piensan, porque hay otro tipo de actividades que le dan mayor importancia. Y creo que nuestro reto está enmarcado en algo que mencionaba el profe Ober, que es cómo nosotros desde nuestra práctica y desde el uso de las tecnologías, que es lo que ahora los jóvenes están utilizando, podemos despertar ese gusto por esa lectura. Utilizando todo lo que son las nuevas tecnologías, el estudiante va a tener un acercamiento más agradado para él, y de igual manera le va a permitir analizarse un poco frente a si tiene ese hábito, cómo lo puede conservar, si no lo tiene, cómo lo puede adquirir a pesar de la edad que tenga, y digamos que hacerles como la sensibilización frente a que las personas lectores tienen mayores posibilidades de insertarse en el mundo laboral, porque a veces hay que decir, bueno, pero ¿para qué leo? Entonces tengo la posibilidad de abrir puertas hacia mi futuro, porque tengo un conocimiento, tengo una habilidad, una destreza que me puede ayudar
a desenvolverme socialmente como un ciudadano crítico, participativo y que va a formar parte importante de mi futuro, de qué quiero ser. Entonces, pienso que esa motivación pues es muy importante y hacerles ver que la lectura es una actividad gratuita. No tengo que pagar, porque a veces hay actividades que donde no se pueden hacer porque generan un costo, por ejemplo. Y en este caso no, la lectura la encontramos en todos los entornos donde nosotros estemos, el contexto donde estemos, lo podemos leer y apropiar para mejorar nuestra vida. Gracias. Bien, muchas gracias, profesora Claudia. Bien, ahora le podemos dar la palabra a la profesora Marta. Bueno, ok, yo quisiera referirme para esta pregunta al modelo pedagógico de la universidad, porque pues considero que ese tema humanista con enfoque ecológico nos lleva a pensar también que todo lo que hacemos en la universidad tiene como centro al ser humano y en ese sentido un poco pues también como lo que esa persona, ese estudiante, ese docente, quien lee, realmente tiene como interés y como pasión, qué le gusta, qué le atrae, qué lo motiva, ¿cierto? Y el enfoque ecológico que también está pensado en ese modelo pedagógico al aportar a la solución de problemas y problemas que puedan poner en riesgo la vida del planeta, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, creo que es importante, digamos, para promover la lectura, tener claro primero que cada uno tiene un interés y tiene un para qué leer. Ya pues la profesora Claudia un poco lo decía y estoy muy de acuerdo con eso. Lo más importante es saber para qué estás leyendo, cuál es tu objetivo en el momento de leer. Y en ese sentido, cómo construyes el conocimiento como estudiante o como investigador o, bueno, en el papel que cumplas dentro de la universidad para justamente aportar en la solución de problemas. Entonces, creo que metodologías como el desarrollo de proyectos o el desarrollo con base en problemas o el tema de incluso el aula invertida, este tipo de cosas que hacen que realmente vayamos a buscar cómo se ha hecho, hasta ahora cómo se ha solucionado un problema o hasta dónde realmente el problema está solucionado o no, pues también nos motivan a que existan esos espacios de lectura que son muy importantes pues en esa construcción de conocimiento. Hay una frase que a mí me llama mucho la atención del modelo pedagógico que dice que las verdades en cualquier campo disciplinar son transitorias y unas prevalecen más tiempo que otras, mientras no aparecen nuevas y mejores explicaciones. Y justamente todos, todo el tiempo en nuestro quehacer, no solamente como docentes, sino también cuando estamos haciendo nuestros trabajos de investigación o cuando estamos en las discusiones frente a temas académicos, curriculares, pedagógicos, etcétera, consideramos que existen esas verdades, ¿sí? Y nos damos cuenta cómo las verdades de todos son muy válidas, ¿sí? Y no necesariamente tenemos todos una verdad. Y en ese orden de ideas creo que es la mejor forma de construir conocimiento, el permitir al interior del aula y permitir al interior de nuestros espacios académicos ese debate de escucharnos entre todos, ¿sí? Creo que es la mejor manera también de propiciar la lectura, porque de alguna manera, bueno, tenemos que ponernos en sintonía con quienes nos están hablando. El día de hoy, por ejemplo, voy a volver a leer el Elogio a la dificultad de Estanislao Zuleta, porque sí, ya no recuerdo bien qué decía. Sé que lo leí alguna vez, pero ya me motivé a leer. Entonces, este tipo de escenarios, el poder compartir el conocimiento, creo que es una forma muy importante de motivar a leer. Bueno, muchas gracias. Le damos la palabra al profesor Carlos Ariel. Claro que sí, Daniel, muchas gracias.
Bueno, de verdad que aquí haciendo como un poquito de remembranza sobre la historia antes de y después de que yo llegué aquí como docente y ahora como directivo en la universidad, sí puedo notar que desde muchos núcleos de formación hay esa orientación en diferentes vías, ¿no? En lo disciplinar, en ese desarrollo del economista, del administrador, del tecnólogo, sí hay ese enfoque directo. Yo diría que el esfuerzo de dedicación ahí es casi que el 90%. Y sí desde algunas componentes temáticos que están relacionados con esa formación humanística, sí hay ese esmero porque tengamos ese enfoque hacia la lectura que busca esos apasionamientos, como encontrar ese gusto del estudiante por la lectura. Sí puedo verlo, sí puedo ver que desde nuestro esfuerzo como docentes, desde los análisis curriculares que encontramos desde facultad, sí puedo notar que hay un fuerte desempeño de algunos docentes, sobre todo aquellos que están relacionados con el área humanística, ética profesional, de pronto por ahí estas primeras componentes que están en el ciclo académico. Yo recuerdo que hace poco tuvimos algunas reuniones sobre que tratábamos de incentivar esos clubes de lectura. Y se dificulta un poco porque precisamente la dinámica tan fuerte que tenemos todos los días hace que de pronto no tengamos ese gusto por la lectura, pero sí hay esfuerzos importantes y tendremos que seguir trabajando para que podamos abrir esos espacios donde la gente se encuentre con el amor por la lectura, porque yo creo que lo que decía Germán hace un ratico, y es que de entrada uno se inmiscuye en los programas es con una lectura netamente técnica y disciplinar. Y yo creo que desde ahí incluso tendríamos que revisar desde los primeros semestres cómo buscamos ese amor por la lectura, independientemente del gusto que cada uno de los estudiantes tenga. Puede hacer que muchos de ellos se interesen por la lectura técnica y la lectura científica y la lectura profesional, pero es muy posible que muchos como yo tengan una pasión por cierto género de lectura que es la que a mí me apasiona, que es la que yo me siento a leer y puedo durar horas leyendo porque es lo que me apasiona, porque es la lectura que me transporta en tiempo y espacio. Entonces, tendremos que buscar esos espacios, seguir fortaleciendo desde los primeros semestres para que eso sea como buscando un equilibrio entre la lectura técnica y la lectura que nos apasiona. Yo creo que ahí tendremos que trabajar fuertemente en esa partecita. Perfecto. Muchas gracias, doctor Carlos Ariel. Ahora, para finalizar, escucharemos la postura o la respuesta la respuesta a esta pregunta desde el área de biblioteca con la doctora Vilma Yamile. Muchas gracias, profesor. Bueno, pues la biblioteca es un área de apoyo académica e investigativa en la universidad que pues debe estar muy atenta a este proceso. Y pues nosotros desarrollamos una labor de promoción de lectura cada vez más significativa entre los diferentes miembros de la comunidad universitaria. Esto quiere decir que no solo se dirige al estudiante, sino también al docente, al investigador, al administrativo, al directivo. Entonces hemos implementado algunas estrategias con el propósito de acercarnos a desarrollar estos hábitos de lectura en los diferentes niveles de la universidad. El fomento de la lectura entre los miembros pues constituye un propósito fundamental para la parte de formación. Es un elemento educativo clave y hay pues una habilidad necesaria y esta pues se ha potencializado y se ha reforzado desde la biblioteca a partir pues de unas acciones que cuando las vamos a realizar buscamos que sean atractivas y sistemáticas para invitar y motivar al usuario. Y una de ellas es, por ejemplo, que tenemos implementado desde el 2020 el servicio de la red social de aprendizaje Bookly. Es la única red académica a nivel de biblioteca universitaria
y ha impactado en diferentes escenarios académicos porque apoya el fomento a la lectura, hay un acompañamiento al docente, al investigador, para que logren pues generar nuevo conocimiento en las clases virtuales y también en las presenciales. Tiene acceso a libros electrónicos, entonces, como decía una de las panelistas, la parte de la tecnología es vital y fundamental, y más en tiempos de pandemia fue muy porcentaje alto de consulta que nos impresionó a la comunidad y a las directivas cuando presentamos ese informe estadístico de consulta de recursos electrónicos. Entonces, pues esta red sigue a la academia, sigue a la investigación, los compañeros, los estudiantes, los docentes permiten optimizar ese uso por estos recursos digitales y pues esta lectura digital realmente es un logro e impacto institucional. Otra de las estrategias que hemos implementado para fomentar la lectura y uso y acceso a estos recursos son actividades académicas, eventos que se hacen en el entorno institucional, pero también hemos invitado a otras entidades de carácter oficial. Hemos hecho actividades como la muestra de novedades bibliográficas, la realizamos una vez en cada periodo académico y le presentamos a la comunidad las nuevas adquisiciones en libros, en revistas, en bases de datos. Entonces, motiva a conocer qué libros nuevos hay en la biblioteca pertinentes a su programa académico. También hemos, a través del Día del Idioma, Día del Libro y Día del Bibliotecario, se pronuncia la biblioteca y hace un espacio también para promocionar la lectura. Y lo hacemos mediante el Club de Lectura Germán Arciniegas. Inicialmente, cuando comenzamos con este club, proponíamos los temas, pero a medida que asistían nuestros estudiantes y docentes, ellos sugerían los temas. Entonces, con esa sugerencia ya estábamos acercándonos a nuestro usuario para que pudiera tener la oportunidad de ampliar ese abanico de temas en la lectura. Entonces, hay unas actividades también académicas que las hemos denominado, por un lado, los autores presentan sus libros. Invitamos a nuestros docentes, a nuestros investigadores a que presenten sus libros, a que nos cuenten qué fue lo que los motivó a escribirlos, cuáles son los logros y cómo aporta a la academia de la investigación. En la pasada evento del Día del Idioma, tuvimos la oportunidad de contar con autores que publicaron en las universidades que pertenecen a la mesa de bibliotecas del sistema universitario estatal. Entonces tuvimos la grata presentación de libros de autores de la Universidad Nacional, de la Pedagógica, de la Militar, de la Distrital, del Mayor de Cundinamarca. Entonces es un espacio también que motiva al docente y al investigador, y también nos acompañaron estudiantes en este importante evento. Hay otra actividad que realizamos y que también se motiva mucho a los estudiantes, y es el 23 de abril, el Día del Idioma. Hacemos la maratón de lectura para fomentar hábitos de leer en contenidos académicos, científicos y literarios. Y pues esta invitación se hace extensiva y se hace una difusión a través de la Semana de la Diversidad Lingüística y con la participación de la Mesa de Bibliotecas del Sistema Universitario Estatal. Entonces creo que la biblioteca está contribuyendo al quehacer académico investigativo y hemos generado muchos espacios que de pronto sería importante escribir y contarles a nuestros usuarios lo que estamos haciendo en biblioteca para que se acerquen, para motivarlos a leer. Invitamos a grupos
de estudiantes con su profesor. Les preparamos el material, el profesor lleva su taller y es una dinámica de interacción que nosotros vemos que impacta tanto al estudiante como al docente. Entonces, estos escenarios de acercamiento que han sido en forma presencial y en forma virtual, pues creo que estamos en esa roca, una piedrita más para ir ampliando ese gusto por el placer de la lectura. Gracias. Bien, gracias, profesora Vilma Yamile. Bien, abrimos un espacio para ver si de pronto hay preguntas de las personas que nos acompañan. Si alguien tiene algún comentario, algún interrogante, quiera plantear a los panelistas. Más que pregunta, yo quiero felicitar a la doctora Vilma Yamile como a la institución, porque no se quedan simplemente en un ejercicio técnico dentro del marco de la actividad de la biblioteca principal, como de nuestra biblioteca de la Facultad de Derecho, sino que crean todos estos espacios para motivar la lectura, que es fundamental y esencial. Cada día yo creo que crece una mayor audiencia y seguimiento a estos procesos para amar la lectura. Gracias. Bueno, perfecto. Bien, le agradecemos a todos los panelistas invitados por compartirnos sus diversas verdades, como lo comentaba la profesora Marta Cecilia. Fue un gusto escuchar la clasificación de los tipos de lectura que ustedes nos compartieron, el para qué leer, la importancia de leer socialmente y cómo se promueve el placer de la lectura en las diferentes instancias a las que ustedes pertenecen. Bien, con esto quisiéramos ya dar cierre al evento. Les agradecemos a todos por su presencia. Consideramos que fue un evento muy enriquecedor, muy gratificante, muy lleno de placer. Y quisiera darle la palabra a alguna de mis compañeras si de pronto quiere comentar algo. Pues Daniel, en nombre del grupo, del Centro de Escritura, de nuestro equipo, de Sandra, Daniel, Juan Alberto y nuestra querida aprendiz Ani, muchas gracias a todos por su participación en este espacio. No nos cansamos de repetir, subrayar la satisfacción que nos produce escuchar las voces de directivos, funcionarios, estudiantes, investigadores, docentes, todos reflexionando en torno a las prácticas que hacen parte de nuestra esencia. Gracias por contribuir desde su lugar a construir un discurso académico creativo, dialógico, en correspondencia con la idea del placer que está en la base de nuestra posición frente a los procesos de lectura. Queremos terminar con la referencia a Daniel Penat, con la que abrimos nuestro folleto de divulgación del 6º Encuentro del Texto y sus lectores. El verbo leer no soporta el imperativo, aversión que comparte con otros verbos, el verbo amar, el verbo soñar, porque definitivamente estamos convencidos que la lectura puede ser la apertura al mundo, la mirada al futuro, el referente, la caricia y la esperanza. Muchas gracias, un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a Buenas todos. palabras. Una feliz noche. A ustedes muchas gracias. Bien. Un placer estar con ustedes. Una feliz noche. Gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego, con gusto. Buenas noches.